plantearles en estos términos la historia así concisa de esto. El día 27 de agosto, la movilización estudiantil llega a su máximo momento. Es el momento en que hay más actividad en México, más participación y el mitin más grande que se logra concentrar en el Zócalo. Después de este mitin, bueno, durante el mitin se reafirmó algo que nosotros habíamos venido sosteniendo, que queríamos un diálogo con el gobierno para resolver el conflicto, pero que ese diálogo tenía que tener carácter público, es decir, que tenía que ser un diálogo que todo el pueblo conociera, porque nosotros no queríamos permitir que entraran a una oficina 3 o 4 dirigentes a negociar todo el movimiento y que ahí se fueran a vender o fueran a ser amenazados. En fin, nosotros queríamos que todo el pueblo supiera qué era lo que queríamos dialogar con el gobierno para resolver el problema. No fue posible esto. El 27 tomamos el acuerdo de quedarnos ahí en el Zócalo en forma permanente hasta que se diera respuesta al diálogo público. Nosotros pensamos que el movimiento había tomado tanta fuerza que era posible sacar esta demanda al gobierno y decidimos quedarnos ahí en el Zócalo. A las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, empieza a llegar grandes contingentes militares. Ya quedábamos nomás como 10,000 personas que nos habíamos quedado de guardia ahí. Y como a las 11, 12 de la noche, el ejército empieza a desalojar desde todas las entradas al Zócalo, empieza a cercar al grupo y a sacarlo a culatazos y a macanazos del Zócalo, ¿verdad? Haciéndose una represión muy intensa con todos los clientes que nos habíamos quedado ahí el día 27. Dejamos pasar el 28, el 29, el 30 y el 31 y el día, trae 30 el día de septiembre, el día 1 de septiembre el presidente de la República tenía su cuarto informe de gobierno. Nosotros esperábamos que en ese informe el presidente iba a declarar algo relativo a qué solución se le iba a dar al movimiento. Lo que escuchamos fue todo lo contrario, lo que escuchamos fue la amenaza de que si seguíamos insistiendo, él iba a hacer uso de todos los recursos a su alcance para detener el movimiento. O sea, prácticamente el presidente, algo inusitado en la historia de México, toma una posición respecto a un problema político en forma negativa, amenazante, y esto provocó una situación de desánimo en las escuelas. Esto acompañado de que se inició una intensa campaña publicitaria contra el movimiento, tratando de crear una situación de derrotismo. Sin embargo, en el CNH logramos superar la situación, convocamos una manifestación silenciosa. El presidente nos había llamado vándalos, nos había llamado chusma, de desordenados, de gente que estaba llevando el país al caos. Y nosotros nos propusimos el 13 de septiembre demostrarle al pueblo que el presidente mentía. ¿Cómo se lo vamos a demostrar? Con una manifestación de disciplina. Todo lo que decidimos fue hacer una manifestación totalmente silenciosa y totalmente silenciosa y totalmente disciplinada. El 13 de septiembre quedó demostrado a los ojos de todo el mundo, y ahora sí de todo el mundo, porque en ese momento ya estaban en México muchos reporteros de Europa, de Estados Unidos, de América, que acudían a México para dar seguimiento a las Olimpiadas. Entonces, en esa manifestación nosotros demostramos que había una dirección, que había disciplina, que había orden y que nosotros podíamos demostrarle al gobierno eso en una forma tajante con el silencio. El silencio tenía dos sentidos. Por una parte, demostrar nuestra disciplina, pero por otra parte también demostrarle al presidente que aún sin decir nada, la fuerza en ese momento era tal que había necesidad de responder al pliego petitórico.
manifestación toma las instalaciones de CEU, aprenden aproximadamente a 2000 estudiantes que estaban en ese momento reunidos, y a los 5 días, el 23 de septiembre, toman por asalto casco Santo Tomás del Politécnico. Los estudiantes del Politécnico, varios de los que estaban haciendo guardias en las escuelas, estábamos armados. Bueno, estaban en ese momento, yo no estuve el 23 ahí, pero los estudiantes empezamos a preocuparnos por tener armas en las escuelas, porque hubo una racha de asaltos a las escuelas, asaltos nocturnos, en que secuestraban estudiantes, gentes que no sabíamos cuál era su procedencia, eran policías, pues. Entonces, en algunas escuelas del Politécnico sí organizamos una autodefensa nocturna, porque nosotros nos habíamos quedado en las escuelas y estábamos expuestos a cualquier situación que se presentara. Cuando se presenta el ejército ese día, algunos de los estudiantes que andaban armados lo enfrentan y hay una balacera que dura pues más de 2 horas, y ahí caen las primeras víctimas que se conocieron así en forma abierta del movimiento. Finalmente la escuela, el último refugio de este movimiento fue precisamente la Escuela de Ciencias Biológicas. Ahí se concentró la gente que había estado enfrentándose al ejército en la Escuela de Medicina y en la Escuela Guillermo Maciel. Con estas acciones del 18 y del 23 de septiembre, el gobierno logra desmovilizar al estudiantado, es decir, nos quitan el lugar donde nos reuníamos, que era la escuela propiamente. El Consejo Nacional de Huelga, ante esa situación, convoca a una asamblea, meeting, en la unidad habitacional de Normal Tlatelolco. Esta unidad habitacional era una unidad de muchos habitantes, 100 de miles, tal vez como 250.000 o 300.000 habitantes concentrados en una pequeña superficie de familiares. En ese lugar estaba una vocacional, una escuela como los cebetes ahora, la vocacional 7. Y estos estudiantes de la vocacional 7 habían realizado mucho trabajo de propaganda en Tlatelolco, de manera que había mucho apoyo de la comunidad. Por eso hicimos el mitin ahí el 27 de septiembre. En ese mitin de asamblea estuvimos como unos 10.000 estudiantes, como 10.000 personas, y tomamos el acuerdo de convocar un nuevo mitin el día 2 de octubre y después del mitin realizar una manifestación al casco de Santo Tomás para exigir que saliera el ejército de las escuelas. Así terminó el mitin con ese acuerdo y empezamos a volantear en la medida de lo posible para informar a toda la comunidad y a los estudiantes dispersos que ya no se habían concentrado nuevamente del mitin que íbamos a hacer el 2 de octubre. El 2 de octubre en la mañana tuvimos una asamblea del Consejo Nacional de Huelga, una asamblea en la cual estábamos aproximadamente 60 representantes de 300, 350 que habíamos estado permanentemente. Solamente estábamos reunidos ese día aproximadamente 60 representantes de CNH. Por lo mismo, ¿verdad? Porque se había roto el contacto de las escuelas y se había roto el punto de reunión también. En esa asamblea de CNH tomamos el acuerdo. Bueno, para esto llegaron bastantes rumores de que iba a suceder algo ese día. El indicio más evidente es que a las escuelas del casco Santo Tomás había llegado contingentes nuevos de soldados, es decir, que había estado concentrándose tropa. Aparte de la tropa que estaba de vigilancia, el día anterior, en la noche, habían llegado más soldados a concentrarse en el casco. Por una parte. Por otra parte, nos habían llegado informes también de que se había estado levantando una lista de los miembros del CNH y que algo iba a suceder, o sea, esperábamos nosotros que algo iba a suceder con el CNH. Se tomó el acuerdo de que en el mitin, bueno, primero se suspendía la marcha. Inmediatamente, ¿verdad?, decidimos suspender la marcha, decidimos no presentarnos a casco Santo Tomás para no dar lugar a una situación de provocación. Y además también tomamos el acuerdo de que nada más iban a estar en la tribuna. La tribuna de mitin se
exponía en el tercer piso del edificio Chihuahua. Es un edificio que está, hagan de cuenta que esta es la explanada de Novalco, y ahí donde está el pizarrón estaba un edificio, no recuerdo si eran 7 pisos o 11, y en el tercer piso se establecía la tribuna del Consejo Nacional de Huelga. Tal y como está esta explanada, esta parte alta, el edificio Chihuahua, tenía elevadores y tenía una pequeña plataforma de unos 10 metros. Se bajaban las escaleras y luego ya estaba la explanada de Tlatelolco. Se empezó el mitin en la tarde, a las 5:30 aproximadamente, como a las 5 para las 6, 10 para las 6, nos empezó a llegar mucha información de que estaba pasando algo muy extraño abajo, en esta parte, pues, en la parte esta de 6 metros, que son la plataforma, la terraza, podríamos decir, de la parte baja del edificio. Los elevadores estaban al frente, en medio. Entonces nos empezó a llegar la información de que estaba pasando algo muy extraño. Nosotros ya teníamos más o menos identificada la facha del policía, del agente secreto. Ya estaba muy caracterizado el personaje y precisamente nos empezó a llegar la información de que estaba lleno de agentes abajo. Para esto, uno de los errores que cometimos muy grandes ese día fue que no respetamos el acuerdo de que nada más estuvieron en la tribuna los que iban a hablar, sino que ahí estábamos todos los que habíamos estado en la mañana en el CNH, ahí estábamos en la tribuna. A mí en lo particular me pidieron que bajara a ver qué estaba sucediendo. Bajé junto con el representante de la normal superior y efectivamente cuando llegamos a la parte baja nos encontramos con que prácticamente ya estaba hecho un cerco de policías. De cualquier modo, rebasamos esa barrera todavía, empezamos a rebasarla, bajamos y ya cuando quisimos regresar a avisar ya estaba prácticamente impedida la entrada al elevador. Nos recorrimos unos metros hacia la explanada y en ese momento fue cuando salieron las luces de bengala y los policías que habían hecho el cerco enfrente de toda esta parte formaron una línea y empezaron a disparar hacia la multitud. Las luces de bengala lo que estaban indicando es que el ejército iba a hacer un movimiento envolvente desde el fondo, o sea, desde allá atrás, hacia todo el mitin, y prácticamente nos encontramos entre dos fuegos, ¿no? Por una parte los policías estaban disparando del frente y por otra parte los soldados que venían avanzando hacia adelante. Todo parece indicar que los soldados no empezaron a disparar los que venían desplazando, sino que cuando estaban disparando los policías se creó la confusión y en ese momento empezaron a disparar los soldados contra los policías y contra la gente, y en total que se armó una balacera tremenda ahí en la plaza. Nosotros no tenemos la información veraz, no tenemos la explicación de qué pasó. Lo único que tenemos es el dato de lo que vimos, de lo que alcanzamos a ver, y también el dato de que como a las 2:30 de la tarde del día 2 de octubre, ese contingente que había llegado al casco un día anterior en la noche empezó a movilizarse o se movilizó hacia el Tlatelolco. O sea, nosotros esto lo interpretamos como el cambio de lugar. Lo que se iba o lo que se tenía pensado hacer en el casco de Santo Tomás lo movieron para hacerlo en Tlatelolco. Esto pasó como a las 2:30, 3 de la tarde. La versión que ha manejado un agente de gobierno es que el ejército lo único que pretendía era desalojar el mitin, mientras los policías cerraban el acceso de donde estaba el CNH para tomar presos a todos los representantes del CNH que estaban en el tercer piso. Esta es la versión última que ha manejado el gobierno y algunos que comentan desde la posición del gobierno lo del 2 de octubre. Y nosotros lo que pensamos es de que resulta muy difícil
detectar que solamente se pretendía eso, ¿verdad? Y que a la hora de que se inició la represión, ¿verdad?, se haya disparado, se haya bayoneteado, porque de los cadáveres que empezaron a recogerse hubo varios cadáveres que murieron, gentes que murieron por bayonetazos. Entonces, si hubiera sido una confusión, los soldados no hubieran bayoneteado a la gente. Y si hubiera sido una confusión, hubo muchos testigos que vieron, ¿verdad?, que los soldados le disparaban a la gente, ¿verdad? Entonces, no puede haber tal confusión. De cualquier modo, el 2 de octubre, en cuanto se inició la represión, el ejército cercó toda la unidad. Prácticamente era imposible salir de la unidad, de toda la parte del mitin, sin tener que encontrarse con los soldados. Y todo lo que sucedió con los caídos ese día, heridos, muertos, los únicos que tuvieron control sobre ellos fueron los soldados. Los soldados son los que controlaban las ambulancias, fueron los que controlaban las patrullas, y de muchos de los desaparecidos nunca se supo dónde quedaron sus cuerpos. A lo largo de estos años, lo más que se ha podido lograr en cuanto a la lista de los muertos es una lista de 20 personas, de las que se sabe quiénes eran sus padres, dónde vivían, etc. Y precisamente el próximo sábado, una de las cosas que se van a hacer en México para conmemorar los 25 años es de que se va a hacer un monumento, o se hizo ya, mejor dicho, ya está concluido seguramente. Es lo que se llama una estela de cantera, es un muro de cantera de aproximadamente 2,5 metros por 5 de alto, este alto más o menos, y de aquí a donde estoy, de aquí a la pared, donde se imprimieron, mejor dicho, donde se grabaron sobre la cantera los nombres de esas 20 personas. El mensaje de esta estela es llamar a todo el pueblo para que se aporten los demás nombres, que cada quien, al amigo, al hermano, al hijo, al conocido, aporte su nombre si no está allí, y que se vaya agregando cada vez nuevos nombres hasta que logremos recuperar los nombres en la medida de lo posible de todos los que cayeron ese día. Después del 2 de octubre, la situación es más crítica para los estudiantes. Prácticamente todo lo que tiene que hacerse después del 2 de octubre en cuanto a difusión de movimientos tiene que ser clandestinamente. Resulta ya imposible juntarse. Varios de los dirigentes o varios de los representantes que logramos salir de Tlatelolco el 2 de octubre, nos escondimos los primeros días después del 2 de octubre porque no sabíamos qué iba a pasar después. Nos anduvieron persiguiendo y finalmente, una semana después del 2 de octubre, logramos empezar a reunirnos los que habíamos quedado fuera. Durante todo el mes de octubre, en el ambiente de las Olimpiadas, en el ambiente de la represión, hubo una desmovilización tremenda en México. En provincia no sucedió lo mismo, aquí siguieron haciéndose mítines y Chihuahua, pues, movilizaciones. Pero en México se llegó a un punto de inmovilidad que nos hizo pensar en la necesidad de regresar a las escuelas, de retornar a clases para que los soldados las desocuparan y poder reorganizar el movimiento nuevamente a partir de las escuelas. Esta es una cuestión muy importante que se discutió mucho en aquel entonces porque después del 2 de octubre masivamente los estudiantes habían tomado una determinación, cada quien en lo personal. Fue como una especie de juramento, fue como una especie de compromiso de no regresar a clases si no se resolvía el movimiento. La masacre de Tlatelolco llegó a lo más profundo de la sensibilidad de todos los estudiantes y nadie estaba dispuesto a regresar a clases después de este acontecimiento. Yo he dicho que lo que sucedió es que el estudiantado llegó a una situación de disposición para el suicidio colectivo, de académico. O sea, los estudiantes renunciaban
honesto a seguir estudiando, a seguir en las escuelas y a ver qué pasaba. Y bueno, hubo una parte dentro del CNH que consideramos que esto no procedía, que teníamos que regresar y reagrupar, y estuvimos pugnando por eso. Finalmente, después de muchas discusiones en las escuelas, a partir de los últimos días de noviembre, logramos tomar el acuerdo y el día 6 de diciembre se decide regresar a clases. Se disuelve el Consejo Nacional de Huelgas y regresamos a clases el día 6 de